RCR, la red que comunica y une al Perú. A tomar contacto y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al congresista Ale Flores, integrante del bloque legislativo de Perú Libre, representante por el Cusco. Qué gusto, Ayacucho. Qué gusto saludarlo, congresista Ale Flores, muy amable. Qué gusto, buen día. Muy buenos días, José. Gracias por invitarme a la RCN. Un gusto estar con ustedes. Coméntenos, ¿cómo está mirando usted la actual crisis política, ¿no? Y qué probables salidas podemos tener, ¿no? Por lo pronto tenemos en ciernes una moción de vacancia presidencial presentada por el congresista Edward Málaga, pero también tenemos la posición del propio gobierno, ¿no? La interpretación de negación fáctica, ¿no? ¿Cómo está mirando usted una probable salida, tanto en términos legislativo como ejecutivo? Bueno, sí, lamentablemente, José, nos encontramos entrampados en esta crisis política. Ahora se ha presentado una tercera moción de vacancia que nosotros consideramos que no conlleva nada bueno, ¿no? Sabemos que no tienen los votos y lo único que están promoviendo con esto es polarizar más la situación política y crítica que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad, necesita que sus autoridades políticas trabajen a favor del pueblo, y eso significaría de que el Congreso de la República, controlado por una mayoría de derecha que tiene un afán golpista, deje de lado esa postura. De la misma manera también el Ejecutivo, que ahora se ha sumado, ha dado una respuesta también en ese sentido, deje de lado y puedan pues de una vez por todas, ¿no? A un año y medio de haber asumido este gobierno, poder consensuar y trabajar a favor del pueblo. Si no se da esa salida, yo creo que políticamente habría que buscar otros caminos viables, y uno de ellos sería el adelanto de elecciones generales con reformas políticas, es decir, cambiando los artículos de la Constitución política que no están claros y que precisamente nos han llevado a estar en esta situación de crisis política. Ayer el vocero político de su bancada, el legislador Flavio Cruz, ha indicado que Perú Libre tiene una percepción, o un sector de Perú Libre una percepción respecto al accionar en los últimos semanas del Ejecutivo, ¿no? Y desde su punto de vista se ha pateado el tablero de la democracia. ¿Usted considera que hay una vocación golpista de parte del gobierno con este accionar? Y también usted ha dicho que hay una vocación golpista entre la derecha y los caviares. O sea, tenemos dos frentes. Efectivamente, José, hay que recordar que con esta actitud golpista empieza la derecha, los fujimoristas y sus satélites en el Congreso de la República, y empiezan el primer día, ¿no? No queriendo reconocer el resultado de la voluntad popular, y que han mantenido esto, ¿no? Durante casi un año y medio en la cual estamos ya en este gobierno actual, ¿no? Y frente a lo cual han continuado con el acecho golpista, y ahora último, en respuesta a ello, a una actitud antidemocrática, también el Ejecutivo se suma con una cuestión de confianza que no tendría nada de malo si lo hace, pues, tal como dice la Constitución, en favor de las políticas generales del gobierno. Cuando lo hace simplemente con miras de cerrar el Congreso de la República, también es una postura golpista. Y yo creo que estas posturas, esta confrontación estéril, innecesaria, no conlleva a nada bueno, porque los congresistas, igualmente el Ejecutivo, el presidente, los ministros, en vez de estar solucionando los grandes problemas que tiene nuestro pueblo, están pues en esta confrontación política, ¿no? Por lo tanto, efectivamente también en el Ejecutivo no estamos viendo una postura de solucionar los problemas concretos, reales que tiene la gente, la población. Y creo que es un momento de reflexión en la cual tengan que de una vez dejar estas posturas o buscar otras salidas políticas para la crisis que vivimos. La presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ha formulado un llamado a las distintas bancadas políticas en el país para tener una reunión con el propósito de establecer
canales de comunicación, un mejor nexo entre ejecutivo, legislativo y sobre todo brindar un clima de tranquilidad. Perú Libre, Yo creo ¿va a que, asistir a esta reunión Perú Libre? yo creo que es muy necesario que se pueda atender estos puentes de diálogo y nosotros desde Perú Libre, por supuesto, vamos a asistir a esta reunión. Es necesario escuchar cuál va a ser el planteamiento, ¿no?, de la actual ministra, Premier Betsy Chávez, porque hay que recordar que ya conocemos nosotros la política general del gobierno. Entonces, ¿cuál van a ser las medidas que va a tomar Betsy Chávez con su gabinete para implementar, en este caso, los trabajos, ¿no? El plan de trabajo? Yo creo que es muy necesario y, por el contrario, nosotros desde Perú Libre estamos planteando de que tienen que retomar el programa de gobierno de la izquierda, ¿no? Un programa de gobierno que habla de cambios, de reformas estructurales que se tienen que hacer en nuestro país, porque tal como estamos viendo y manteniendo un modelo económico neoliberal, no se está solucionando nada lamentablemente hasta la actualidad. Desde esta perspectiva, ese es el planteamiento central que van a formularle ustedes a la presidenta del Consejo de Ministros. Y también pasa, entiendo yo, por el cambio de ministros. Un reacomodo. Efectivamente, ¿Sí? ¿Esa es la posición de Perú Libre? efectivamente nosotros lo que vamos a plantear es que se retome las banderas de la izquierda, se retome de que este gobierno tiene que trabajar a favor de las grandes mayorías, que se hagan las reformas que se ha planteado. Queremos de que la economía no se esté manejando solamente con criterio, ¿no?, de crecimiento económico puro, sino que tenga un contenido social, que realmente se pueda ir creando y garantizando el empleo en nuestro país, y para ello es necesario, por ejemplo, poder reconsiderar algunos temas como la nacionalización, en este caso, por ejemplo, o la recuperación de sectores estratégicos como es del gas de camisea, como se ha planteado en su momento, ¿no? Cobrarle las deudas millonarias que tienen las grandes empresas como Telefónica, los bancos, para que con ese dinero se pueda atender a la salud, a la educación que tanto hace falta en nuestras regiones. Ahora, hay otro tema central, congresista, ¿no? Que tiene que ver justamente con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y la crisis también se origina por el tema de la corrupción, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿cómo analizan desde la bancada de Perú Libre los presuntos casos de corrupción que involucran al presidente de la República, a el entorno del presidente, incluyendo su familia, ¿no? Y también algunos funcionarios del actual gobierno, ¿no? Ese también es un tema que no se puede perder de vista, ¿no cree usted? Totalmente de acuerdo, José, coincidimos en ello. Efectivamente, el gran problema que tiene nuestro país es la corrupción, el poco dinero que se tiene, ¿no? El día de ayer hemos aprobado la ley de presupuesto general, pero hemos visto de que durante el año que ha pasado y probablemente se repita lo mismo, lamentablemente, de aquí para adelante, es la corrupción. Y la corrupción en todo nivel, y ahora estamos viendo que hay serias imputaciones al entorno del presidente de la República. Nosotros siempre hemos planteado de que se investigue, de que también de parte del gobierno puedan deslindar con estos hechos y estas sombras de corrupción. Sin embargo, tiene que hacerse dentro del canal que dice la ley, dentro del orden constitucional, porque hemos visto también que partidos políticos que tienen un origen, ¿no?, de haber gobernado, de haber estado en el pasado involucrado en actos de corrupción, ahora se erijan, ¿no?, como los moralistas y pretendan aprovechar esta situación para fines golpistas y pedir la vacancia o la suspensión. Nosotros siempre vamos a decir que hay que luchar en contra de la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, pero tiene que hacerse dentro de lo que dicen las leyes. Pero ahí hay un tema central, ¿no? ¿Usted cree que el presidente tiene la voluntad de esclarecer estos hechos de corrupción? Bueno, personalmente yo he pedido al presidente de la República en su momento, ¿no?, de que un gobierno popular, un gobierno del pueblo, no puede tener de ninguna manera
siquiera sombras de corrupción. Se le ha pedido de que salga a aclarar, se le ha pedido de que salga a deslindar con ello y lamentablemente no lo ha hecho, ¿no? Finalmente, responsabilidad del presidente de la República. Hasta ahora hemos visto de que, si bien es cierto, ha cumplido con asistir a las citaciones que ha hecho el Ministerio Público, pero no ha dado declaraciones, ¿no? Y creo que eso es algo preocupante, eso es algo que vamos a observar, y por lo tanto nosotros vamos a exhortar de que las autoridades de justicia pues puedan investigar y de una vez poder aclarar estos temas, estas imputaciones que se hace al presidente de la República. Yo le pregunto esto, congresista Alex Flores, y yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con nosotros, porque el propio Vladimir Cerrón, que es el líder de Perú Libre, ha indicado que al Ejecutivo no le queda otro camino que cerrar el Congreso por sobrevivencia. Y se pregunta, el propio Vladimir Cerrón dice, están en el punto sin retorno. O sea, en este punto sin retorno, cuando se tenga que tomar una decisión, se lo pregunta a usted, ¿qué decisión para usted es la más favorable dentro de la perspectiva país? Yo creo que desde la perspectiva de las necesidades que tienen la población de nuestro país, aquí tiene que volver la calma, tiene que volver la serenidad, la tranquilidad. Nosotros efectivamente estamos viendo esta nueva escalada de la crisis política. Por un lado, hay una nueva moción de vacancia que el día de hoy vamos a debatir en horas de la tarde, su admisión a debate. Y por otro lado, hay una interpretación de parte del Ejecutivo de que ya hubo una denegatoria fáctica de la primera cuestión de confianza. Y esto lo que ha hecho es polarizar más la situación, agudizar más, y por lo tanto, tanto el Ejecutivo y también el Legislativo se están ocupando en estas situaciones políticas y no están cumpliendo con la labor fundamental para la cual fueron elegidos, que es trabajar por el pueblo. Yo creo que se tiene que dar la salida dentro del orden constitucional, dentro de lo que manifiestan las leyes, sin necesidad de apresurarse, sin necesidad de querer quebrantar o forzar la ley. Por lo tanto, nosotros vamos a llamar siempre a la tranquilidad mientras se den estas investigaciones, mientras se den estos procesos. Creo que el gobierno y el legislativo no deben dejar de trabajar, porque estamos en un país bastante convulso, estamos en un país que está en una situación crítica económica, social y políticamente. ¿Usted aún no cree que hemos llegado a un punto sin retorno? ¿Todavía hay alguna salida, hay algún resquicio? Hay quienes piensan de que esta es una confrontación ya abierta, ¿no? Y tanto Ejecutivo como Legislativo van a proseguir, ambos de sus propias iniciativas, de sus propias decisiones, ¿no? Efectivamente, estamos viendo que se mantienen en esta posición. Sin embargo, yo creo que la salida y la solución a la crisis que vivimos no es la vacancia, no es el cierre del Congreso, simplemente porque así se da. Tiene que haber las motivaciones y tiene que haber las razones, ¿no? Sacamos a un presidente o cerramos el Congreso, y si no hemos cambiado las reglas de juego, no hemos hecho las reformas constitucionales, probablemente el escenario futuro se repita lo mismo, y el pueblo peruano no quiere eso. Yo planteo de que aquí se deben hacer urgentes las reformas constitucionales que precisamente nos mantienen en esta zozobra, en esta crisis, se tenga que corregir en ello, y por eso es que nosotros siempre hemos planteado y hemos dicho, ¿no?, de que la actual constitución política tiene estos vacíos, y por lo tanto, para salir realmente de la crisis estructural que vivimos, yo creo que es necesario que se pueda plantear el debate de un nuevo contrato social, de una nueva constitución política, y que el pueblo, que es el soberano del poder, sea realmente el que plantee la salida a esta solución, porque el Ejecutivo y el Legislativo lamentablemente hasta ahora no han sido capaces de dar visos de ese diálogo. Una pregunta final, congresista Flores. Usted acaba de mencionar que el Congreso está más dedicado a la cuestión de carácter política, ¿no? Está descuidando los temas centrales, que son legislar, fiscalizar, ¿no?
Pero también por el lado del Ejecutivo estamos viendo que no se están atendiendo las necesidades. Estamos frente a una ausencia de lluvias, un fenómeno de la Niña que afecta tanto a Sierra Sur, incluyendo Ayacucho, del cual usted es originario, o también afecta al norte del país. Y vemos que no se está tomando medidas, muy por el contrario. Tenemos 6, 7 ministros del sector en este periodo de gobierno. Entonces, por ambos lados la situación es la misma, no se están atendiendo las necesidades. El Ejecutivo también se ha dedicado a hacer más operación política que a gobernar. Totalmente de acuerdo, coincidimos en ello. Lamentablemente el Ejecutivo tampoco ha tenido una actuación a la altura en estos meses que hemos visto, porque se ha dedicado solamente a responder, a defenderse de los ataques golpistas del Congreso. Pero eso no basta para el pueblo peruano, no basta para salir de los problemas en los cuales nos encontramos, y que lamentablemente también ha tenido decisiones erróneas, fallidas, como el nombramiento de algunos ministros que no tenían ni el perfil y no tenían la experiencia en el sector, y por ello esto ha acrecentado más la crisis, ¿no? Aquí hay responsabilidades de ambos lados, y que lamentablemente esto pues ha conllevado a la situación en la cual nos encontramos en estos momentos. Yo creo que tiene que haber una seria reflexión de parte del Ejecutivo, tiene que hacer un replanteamiento y tiene que empezar efectivamente a responder de manera concreta, ¿no? A los agricultores, a los transportistas que han estado en paro hace unos días, a los estudiantes, y que hasta ahora no se ha hecho tal situación, y para lo cual debería pues en este caso contar con las personas idóneas, ¿no? Yo creo que hay responsabilidad de ambas partes, y esperemos pues de que de una vez, para superar esta situación, se pueda corregir ello, o en caso contrario pues buscar otra salida política, ¿no? Congresista Alex Flores, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el legislador Alex Flores, congresista de la bancada de Perú Libre, representante por Ayacucho. RCR, la red que comunica y une al Perú.